en esta hermosa jornada de sacerdotes del hogar. Así que muy buenos días con todos. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos por la gracia de Dios seguir juntos en oración a nuestro Padre Celestial, sabiendo de que nuestras vidas siempre dependen de Él. Así que saludamos con mucho cariño a cada uno de ustedes y todos recordemos que cada mañana nuestro principal objetivo es poner nuestras vidas, las vidas de nuestra familia, de nuestros hijos, en las manos de nuestro buen Dios. El tesoro más valioso que tenemos en esta tierra es nuestra familia. Así es, el tesoro más valioso que tenemos en esta tierra es nuestra familia, nuestro hogar, y por ellos estaremos siempre dispuestos a hacer lo mejor. Cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, cualquier entrega que realicemos en favor de ellos será siempre lo mejor. El tema de esta mañana se titula El amor libera. Y uno de los pasajes que vamos a leer está en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 32. Vamos a leer este pasaje. Hechos, capítulo 20, versículo 32 dice así: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Realmente aquí el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos en Mileto, ¿sí?, al despedirse de ellos, él pues declara en su discurso estas palabras: os encomiendo a Dios. Él ya se iba a separar de aquellos por quienes había trabajado, quienes juntos habían pues orado, estudiado la palabra de Dios, los había establecido como iglesia. Entonces, al separarse y dividirse ya, entonces él le dice, pues hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es un buen deseo de quien se convirtió en un padre espiritual de los hermanos en la fe, es esa: encomendarlos a Dios, encomendarlos al Señor. Un día llegará donde nosotros también como padres tendremos que separarnos de nuestros hijos. O dicho de lo contrario, un día nuestros hijos tendrán que separarse de nosotros. Entonces el tema de esta mañana: el Señor quiere que nosotros como padres nos preparemos para ese día y los preparemos a ellos para ese día, ¿ya? Entonces vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 24, donde ya encontramos aquí un llamado, una invitación, un mandato, ¿sí?, en cuanto al matrimonio, ¿sí?, y en cuanto, ¿verdad?, a lo que se debe de hacer una vez que una pareja es casada. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán, dice, una sola carne. Y serán una sola carne. Esto de aquí es tan importante, ¿sí?, porque hace parte de un mandato de Dios. Es muy importante porque hace parte de un mandato del Señor, ¿ya? Claramente está allí, ¿no? Luego de que Dios formó a Adán y a Eva y los unió como esposos, el Señor ahora pues establece este mandato, esta orden. Y claramente dice allí: dejará a su padre y a su madre. Entonces es un mandamiento, es una orden
Entonces, esta es la primera instancia en la Biblia donde aparecen las palabras madre y padre. En todas las escrituras, aquí es la primera vez que aparecen estas palabras, ¿ya? Y sorprendentemente, no solo describen a una familia unida, sino que a una familia que se separa, un hijo que deja el refugio del hogar para unirse a su esposa, y en donde el mismo proceso se irá repitiendo una vez tras vez de generación en generación. Y esto nosotros podemos ver que pasa el tiempo y llega con rapidez a ese momento, mucho más antes de lo esperado. De repente los hijos crecieron y decimos, y muchas veces se repite pues en casa, decir, bueno, ¿cuándo dejarán de hacerme tanto ruido? ¿Cuándo dejarán de dejarme todo desordenado? ¿Cuándo dejarán de hacer esto o aquello? ¿Cuándo dejarán de interrumpir? ¿Cuándo dejarán de conversar y hacer chiste en la hora de la comida? ¿Cuándo dejarán de hacer esto? Un día llegarás, ¿ya? Un día llegará el momento donde los hijos parten de la casa y dejan el refugio del hogar. Esto pasa rápido, ¿eh? Como que pestañamos y ya pasó todo rápido. El tiempo pasa breve, ¿ya? Entonces, la sensación normal de tener hijos, normal de tener hijos en casa, ¿sí? Va siendo reemplazada por el sentimiento de observarlos un día irse de casa. Todos esos años de amor, preparación e inversión diarios, los triciclos, las rueditas de aprendizaje, las bicicletas, los autos, las muñecas, las luces posteriores, todo eso, ¿ya? El tiempo pasa como una estela, viene y se va, y los padres deben estar dispuestos a pasar con valentía a la próxima etapa de sus vidas. En realidad, muchas veces queremos que nuestros hijos sigan siendo pequeños. Sigan siendo pequeños. A mí me encantan los niños y cuánto me gustaría que no crecieran, ¿ya? Pero ellos crecen, ¿sí? Ellos crecen. Pero también hay un sentir como padres que nuestros hijos no dependan siempre de nosotros, ¿eh? Hay parte de nosotros que queremos que ellos sean independientes, aprendan a desenvolverse por sí solos, ¿ya? Entonces, estamos nosotros en esta gran responsabilidad como padres de velar y hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos que un día sean independientes y triunfen en la vida, ¿verdad? Y ellos sean exitosos, sean profesionales, tengan su hogar y todo, ¿no? Pero por otra parte, quisiéramos siempre también tenerlos con nosotros, ¿ya? Entonces, la conciencia de que esta transición se aproxima, tiene sobre nosotros como padres. En forma sutil se desliza en nuestros pensamientos conscientes cada Navidad, cada cumpleaños, ¿no? Cada transición de año escolar. Entonces, todo eso se aproxima constantemente y está siempre más cerca de lo que nos gustaría admitir o de lo que nos sentimos preparados para manejar emocionalmente. Entonces, la crianza está diseñada precisamente para preparar a nuestros hijos para ese día cuando se van de casa, ¿ya? Cuando dejen de estar bajo nuestro control, cuando ellos sean responsables de sus vidas por completo como adultos jóvenes y extiendan alas para volar hacia el mundo y el futuro. Entonces, si lo piensas mucho de lo que hacemos como padres, es enseñarles deliberadamente a nuestros hijos a ser independientes de nosotros y abandonar el nido. Realmente nosotros buscamos prepararlos para ese momento.
Y esta preparación, cuando llega el día y la experiencia ya vivida, siempre tiene un quiebre especial, ¿sí? Lo que se denomina luego como el nido vacío. El nido vacío, cuando los padres se quedan solos, sus hijos ya se fueron de casa. Nos preparamos para eso, para que sean profesionales, para que se casen, para que sean exitosos, ¿no? Y se van. En cierta medida, como que nos preparamos para ese momento, pero cuando llega la experiencia del nido vacío, hay nostalgia. Ya no hay la bulla de la casa, ya no hay el desorden, ya no hay el grito, ya no hay las peleas, ¿ya? Ay, yo no he vivido esa experiencia todavía, pero tengo a mis compañeros, mis colegas, que ya pasaron por esa experiencia, ¿ya? Y se notó esa experiencia difícil, ese proceso nuevo de vida que empieza, que es llamado el nido vacío. Sin embargo, pues nosotros nos preparamos para eso y preparamos a nuestros hijos. Nosotros por eso le ayudamos para sus estudios, porque queremos que ellos sean profesionales, ¿ya? Entonces, el amor a nuestros hijos debe hacerle frente a esta tarea, ¿ya? A esta tarea. El amor hacia nuestros hijos nos lleva a nosotros a anticiparnos a ese momento donde ellos tienen que levantar vuelo, ¿ya? El amor por nuestros hijos nos obliga a escoger lo mejor de cada época para que nuestros hijos disfruten de lo mejor de Dios siempre. Por eso hacemos el culto, por eso les enseñamos a orar y estudiar su palabra, para que dependan de Dios siempre, ¿ya? El amor por nuestros hijos no se pierde en la rutina diaria y los horarios semanales, sino que considera a dónde debería llevarnos toda esa actividad y a dónde está conduciendo a nuestros hijos. El amor tiene una visión a la distancia. No cierra los ojos para evitar usarla, ¿ya? Entonces, poco a poco, en especial cuando nuestros hijos comienzan a transitar la adolescencia, escuchen muy bien, tenemos, ¿ya? Tenemos que confiarles de manera intencional cada vez mayores y apropiados privilegios y responsabilidades. Tenemos que dejarles a ellos tareas más grandes, trabajos más difíciles, más cantidad de libertad, no antes de que tengan la madurez y el buen juicio para manejar la situación. Pero se los otorgamos con cuidado, con un equilibrio saludable. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que prepararlos para que se defiendan solos, para que sean independientes, para que levanten las alas y vuelen, ¿ya? Entonces, desde la adolescencia, vayámosle dando privilegios, responsabilidades de manera intencional para que ellos sean más maduros, sean más responsables, tengan mejor juicio, tengan mayor cuidado, tengan mayor equilibrio de las cosas, ¿ya? Yo nunca he sido parte de aquellos padres que les dan haciendo todo a los hijos. Nunca he sido parte de eso. Siempre, siempre he fomentado aquí en nuestra casa de que todos tenemos una responsabilidad, que no significa ayudar a mamá, a papá, no. Es lo que todos tenemos que hacer, porque no es que yo le ayudo a mamá o a papá, yo me ayudo a mí mismo, porque es la casa donde todos vivimos. El que desordena, ordena, sucia, limpia, llega, saluda.
¿ya? Las reglas básicas de una casa. Entonces, si todos comemos, entonces todos tenemos que ayudar en la cocina. Todos usamos los platos, todos tenemos que hacer la limpieza. Si todos transitamos en la casa, todos tenemos que aprender a hacer el aseo, ¿ya? Entonces, siempre dar responsabilidades, pero ya cuando entran en la adolescencia, damos más cantidad de responsabilidades. Y estamos en un tiempo de mucha tecnología, de mucha tecnología, donde ha pasado algo es particular y no tan saludable, ¿no? Porque los padres, la mayoría en Ecuador y en el mundo, nos hemos visto obligados a que nuestros hijos estén en la tecnología por el tema de sus estudios, porque tienen que recibir sus clases, tienen que hacer sus tareas, entonces necesitan una tablet, un celular, un computador. Pero resulta que en muchos de los hogares, los hijos, como ahora, por obligación tienen que estar con la tecnología y tener internet, entonces se la pasan las horas en el teléfono, en los aparatos electrónicos y jugando muchas veces, ¿no? ¿Quién creería? ¿Quién creería que habían ciertas clases cibernéticas y los compañeros ahí se pasaban link y aparentemente pues estaban en clase, pero realmente estaban jugando? Y pasan horas y horas allí. Y mucho cuidado con los adolescentes, ¿ya? Entonces, tenemos que poner límites, tenemos que establecer parámetros y tenemos que compartir y delegar responsabilidades, juntamente con privilegios, acompañado de privilegios y responsabilidades. Vayamos asignándoles tareas más grandes, trabajos más difíciles. ¿Por qué? Porque así los estamos preparando para que levanten vuelo, para que sean independientes, para que sean exitosos en la vida. Ayer visitábamos un hogar y decíamos parte de lo que estoy hoy día compartiendo con ustedes. Los hijos de repente crecieron breve, ya son profesionales, ya tienen su familia. Y qué lindo es para un padre, se siente orgulloso un padre cuando sus hijos terminaron sus estudios, consiguieron, ¿verdad?, una buena pareja y son emprendedores y les va bien, tienen su microempresa, tienen su fábrica, tienen su emprendimiento, ¿ya? Y entonces allí mientras conversábamos con mi esposa y ellos les decíamos, pues bueno, es eso lo que ustedes les enseñaron y qué bueno que ellos aprendieron a hacerlo y están triunfando en la vida, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como padres enseñarles a ser independientes, aunque siempre quisiéramos tenerlos con nosotros, pero lo mejor es prepararlos para ese momento, cumpliendo el mandato que el Señor dejó aquí en Génesis 2, versículo 24, dejará padre y a madre, un día dejará, tienen que cortar el cordón umbilical, ¿ya? Para que sean independientes. Realmente la vida está en ese proceso, ¿ya? Las madres lo tienen 9 meses en el vientre, ¿ya? Pero así como la pancita va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Y ya, bueno, yo en esto pues solamente puedo decir lo que he visto, más no tengo la experiencia, pero ya se vuelve incómodo para dormir, para este lado, para este otro lado, ¿no? ¿Ya? Y se vuelve más pesadito y tienen que caminar más despacio, ¿sí? Pero es parte del proceso de la vida y un día sale el bebé, se corta el cordón umbilical, tienen los meses de darle la lactancia, ¿verdad? Y entonces, después ya tenemos que enseñarles a comer papilla, ¿sí? Luego, más grandecitos, les enseñamos a que coman por sí solos, ¿ya? Luego, más adelante, les enseñamos a que aprendan a caminar o a gatear primeramente y después a caminar. Es decir, la vida está en este proceso de crecimiento, de aprendizaje,
de responsabilidades y privilegios y de liberarlos para que ellos vayan haciendo las cosas por sí solos. Entonces, no nos olvidemos que en la etapa de la adolescencia debe empezarse a dar mayores privilegios y responsabilidades, mayor cantidad de libertad, para que ellos tengan madurez, tengan buen juicio, sepan manejar las situaciones, sepan ser cuidadosos, sean equilibrados. ¿Ya? Equilibrados. Entonces, apreciados hermanos, nosotros nos preparamos para esos momentos y preparamos a nuestros hijos para ello. ¿Ya? Entonces, allí está nuestra responsabilidad. En lugar de hacer todo por ellos, nuestro amor hacia ellos decide dejarlos a que aprendan a hacerlo por su propia cuenta. En vez de retener oportunidades, el amor hacia ellos los deja experimentar con el riesgo y practicar dentro de ambientes lo suficientemente seguros para que se minimice el fracaso, se transformen en lecciones de habilidades para la vida. No debería haber nada que con el tiempo no puedan hacer sin nuestra ayuda. Tienen que estar completamente preparados para un día irse de casa. No es que los echemos, no es que los votemos, pero debemos prepararlos para ese día cuando ellos se han de ir de casa. Nuestro Señor Jesucristo enseñó una parábola donde está este principio, la parábola de los talentos. Sí, en esta parábola está este principio. ¿Qué dice esta parábola? Esta parábola dice que el empleador sabio distribuyó cantidades individuales de dinero para sus siervos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. De acuerdo a lo que él como empleador sabía que cada uno podía manejar, de acuerdo a sus capacidades, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces los dejó. Y más adelante, cuando él retorna, encuentra que el que le dio 5, ganó 5 más, tuvo 10. El que tuvo 2, ganó otros 2, pero el que tuvo 1 lo escondió. ¿Ya? Y entonces al final, pues, les dice, vamos a leer en San Mateo 25, el verso 21. Les dice así, San Mateo 25, versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar responsabilidad a los hijos, tenemos que enseñarles a ellos, ¿sí? Les damos privilegios y responsabilidades juntamente con ellos. A veces solamente son responsabilidades y no está bien. A veces solamente son privilegios, tampoco está bien. Tienen que ir los dos, ¿ya? Juntos. Entonces Jesús mismo en su ministerio fue intencional al lanzar a sus discípulos al futuro. El Evangelio de Juan contiene 4 capítulos enteros y memorables, casi el 20% del libro, es decir, desde el capítulo 14 al 17, dedicados por completo a instruir a sus seguidores más cercanos sobre lo que vendría y cómo podían manejarlo cuando Jesús ya no estuviera a su lado. El Señor Jesús les dio instrucciones claras, los alentó, les prometió su amor, su presencia continua a través del Espíritu Santo. Les aseguró que estaban listos, que confiaba en ellos, oró con celo apasionado por su protección, por el triunfo, por la influencia en el mundo. Y bueno, pues llegó el día en el cual el Señor Jesús los dejó y los discípulos siguieron el ministerio, siguieron evangelizando. ¿Ya? Y así es también nosotros como padres. Tenemos el privilegio, la oportunidad, el honor
de invertir en nuestros hijos con esa misma clase de visión que hizo el Señor en su palabra. Darles tiempo, trabajar con ellos y prepararlos para que un día puedan continuar solos, sin nuestra ayuda. Tenemos que prometer que estaremos para lo que necesiten mientras prueban su independencia. Debemos darles referencias a las cuales apuntar, avisarles que los estaremos observando y alentando, listos para darles incluso más oportunidades a medida que se las gasten. Entonces oramos como si no existiera el mañana, sabiendo que lo que más necesitan es tener experiencias constantes de confianza en Dios, que siempre estará a su lado como su consejero y con su guía. Es difícil lanzarlos, pero es nuestra tarea. Si los preparas bien, tu amor puede impulsarlos hasta el infinito. ¿Ya? Hasta el infinito. Tenemos que prepararnos. En eso mismo, por ejemplo, nosotros que siempre hemos tenido auto, como familia siempre nos hemos movilizado en auto, pero también necesitamos saber vivir como que si no tuviéramos un auto. Es decir, aprender a coger un taxi, aprender a coger un bus, ¿sí? Aprender a caminar, ¿ya? Y esas prácticas las hemos hecho nosotros. ¿Sí? Y los hijos tienen que aprender, porque ellos también tienen que desenvolverse en la vida, ¿ya? Entonces también los lanzamos. Nos da un poco de temor, pero también los lanzamos para que tengan experiencias propias y dependan de Dios y sean despiertos siempre. Entonces, nuestra tarea para lanzarlos es prepararlos, ¿ya? Impulsarlos de esta manera. Entonces, Dios en esta mañana nos recuerda esta responsabilidad como padres. Ahora, el desafío de hoy es, del fin de semana, es que consideres tú alguna responsabilidad, algún privilegio que podrías confiarle a cada uno de tus hijos, ¿ya? Confíale algo que no le has confiado antes, ¿sí? Una responsabilidad o privilegio. Define con claridad los parámetros, lo que esperas de ellos y lo que significará su fidelidad. Entonces, si tienes hijos mayores que quizá ya no vivan contigo, entonces intenta contactarlos hoy y recuérdales que los amas, que confías en ellos y que estás orgulloso de la persona en que están transformándose. Qué importante es aprender la responsabilidad, qué importante es aprender a trabajar, qué importante es saber que las cosas no se las gana fácilmente. ¿Sí? Yo creo que les contaba hace unos meses atrás, ¿no? Que un día escuché una conversación de mi hijo menor, ya fue hace algunos años, estaban más pequeños, y el varoncito le decía a la mayor, yo quiero este juguete, ¿no? Pero la mayor le decía, pero no, está muy caro, pero mi papá tiene plata. Él pensaba, papá tiene mucha plata en todo el Ecuador, porque íbamos a Esmeraldas, con una tarjetita al cajero y sacaba plata. Íbamos a Guayaquil y sacaba plata, iba a Santo Domingo, aquí. Es decir, papá tiene plata en todo el Ecuador. Es el concepto y el pensamiento de un niño, ¿no? Que no sabe cómo se gana el dinero. Entonces allí con mi esposa nos vimos en la obligación de enseñarles a trabajar y así. Eso es lo que, que nuestros padres a mí nos enseñaron, ¿sí? Yo trabajo desde los 12 años. Vengo de una familia de 9 hermanos y cuando yo tenía pues esa edad de 12 años, nuestro padre quebró en sus negocios y él nos dijo, hasta aquí puedo ayudarlos. No tengo para darles más. Apenas el pan para comer. Y yo sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la escasez, sé lo que es llegar a una Navidad y no recibir nada,
Entonces, yo desde los 12 años trabajo y aprendí a pagar mis estudios trabajando, ¿sí? Y sé, justamente ayer que me pidieron que diera el culto allí en el Ixaya, de regreso para acá, vi ahí una hermana que estaba con las cajas de alimentos CADE. Dije, vamos, le voy llevando. Mientras íbamos conversando, yo venía recordando, porque eso también yo hice. Yo también vendía esos productos, ¿ya? Entonces, aprender a ser responsable, eso nos ayuda. Cuando un día nos fuimos ya de casa, porque yo terminé el colegio y ya me fui de la casa, ¿ya? Yo me acuerdo que mi padre un día me envió una carta. Me dijo, hijo, estoy orgulloso de ti. Qué bueno que estés triunfando, que te está yendo bien, que te estás preparando. No saben cuánto me alentó a mí esas palabras, ¿no? Entonces lo mismo para quienes ya sus hijos están grandes y fuera de casa, contáctense con ellos y díganles eso, ¿ya? Que los aman y que están orgullosos de ellos y cómo se están transformando en personas exitosas, triunfadoras en la vida. Pero si todavía los tenemos en casa, entonces confíele a sus hijos cierta responsabilidad, ciertos privilegios, delinee los parámetros, ¿sí? Dígale qué es lo que espera de ellos. Entonces, delegue, libere, porque así los preparamos para el día en el cual ellos tendrán que defenderse solos, ¿ya? Defenderse solos. Y saben, no saben cuánta bendición es para mi esposa, para mí, el tema este con nuestros hijos. No tenemos que estar atrás de ellos para que cumplan sus tareas, ¿no? No tenemos que estar atrás de ellos para que hagan esto o aquello. Ellos saben cuál es su responsabilidad. Saben que tienen que estudiar, saben que tienen que terminar sus tareas. ¿Ya? Es más, a veces los queremos sacar de paseo y dicen, no, papá, porque tengo que hacer las tareas. Entonces, cuando nosotros les damos responsabilidades y les enseñamos que para alcanzar a tener buenas calificaciones, para alcanzar un reconocimiento, hay un camino de esfuerzo. Entonces ellos saben que tienen que ser perseverantes, constantes en ese proceso, en ese camino de esfuerzo, porque más adelante, cuando se logra lo que se ha proyectado, hay una satisfacción, hay un sentimiento de realización por lo obtenido. Entonces ahí ellos se dan cuenta, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio, valió la pena esto o aquello. Hay veces, una vez hasta nos quedamos sin vacaciones, ¿no? Y anulamos todas nuestras vacaciones porque había un proyecto juntos de familia para poder invertir, para poder salir con un proyecto de familia adelante, ¿ya? Y ellos pues supieron apretarse, ¿verdad? Para, para sentir la satisfacción de un proyecto familiar. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre las maneras y las mil maneras para poder enseñar a los hijos responsabilidades y en alcanzar satisfacción cuando hubo un camino de proceso, de esfuerzo y de sacrificio. Y esto es el día a día de nuestras tareas, de nuestra responsabilidad como padres. Y vamos preparándolos, ¿no? Para un día ir lejos. Y nosotros los preparamos a nuestros hijos para ser misioneros, para que sea lo que sea, profesión que tengan, sean misioneros y vayan a cumplir la misión, ¿sí? Y entonces ese es nuestro deseo como padres, prepararlos para eso. Y cada uno de nosotros tenemos también sueños para ellos. Entonces, preparémosle, démosles tareas, démosles responsabilidades y cada vez más grandes y mayores, porque así los estamos preparando para librarlos en bien, cual ellos tendrán que salir. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría y podamos juntos en esta tarea hacer lo mejor por ellos, por los que amamos y deseamos lo mejor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta responsabilidad. Querido Padre Celestial, gracias Señor por tu mensaje en esta mañana. Gracias Señor por recordarnos esta responsabilidad.
Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a delegar a nuestros hijos privilegios y responsabilidades cada vez mayores, a prepararlos, Señor, para que un día, al salir del hogar, sean completamente independientes, aprendan a depender de ti y aprendan, Señor, a desenvolverse en la vida. Danos, Señor, la capacidad para cumplir con este proceso, cumplir con esta responsabilidad. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, los amigos. Bendice a todos nosotros como sacerdotes del hogar, hacer lo mejor por ellos. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un excelente día. Bendiciones en todas sus labores.